Me llamo Amalia Valdés. Tengo 63 años y siempre he sido de esas mujeres que planean todo al dedillo, listas pegadas en el refri, maletas listas desde la noche anterior, zapatos cómodos junto a la puerta. Aquella mañana, en el puerto de Veracruz, estaba bajo el arco metálico de la entrada al crucero, con mi maleta al lado, bloqueador solar en la cara y un cosquilleo en el pecho. Iba a ser mi primera vacación de verdad en años, una semana en el mar con mi hijo, su esposa y mis nietos. El aire olía a sal y gasolina, lleno de ruido y movimiento. Los niños corrían entre las maletas. Los maleteros gritaban números de camarotes y yo me sorprendí sonriendo, imaginando el momento en que Javier me viera. La noche anterior me había dicho: mamá, este viaje nos va a hacer bien a todos. Le creí. Entonces mi celular vibró. Mamá, cambio de planes. Daniela quiere que esto sea solo de la familia. Por favor, entiéndenos. Al principio, pensé que había leído mal. Las palabras se nublaron. Mis ojos ardían por el reflejo del agua. Poco a poco, su significado se asentó como una piedra en mi pecho. Levanté la mirada, y ahí estaban. Javier, en la rampa, celular en mano. Daniela a su lado, su cabello rubio brillando bajo el sol, saludando a alguien en la cubierta. Los niños brincaban de emoción, sus risas ahogadas por la sirena del barco. No me buscó, ni una sola vez. A mi alrededor, la multitud avanzaba, ansiosa por subir. Me hice a un lado, apretando mi maleta, el ruido del puerto desvaneciéndose en un zumbido sordo. Cuando la pasarela se cerró y el barco comenzó a alejarse, di la vuelta y caminé hacia el estacionamiento. El peso de los años oprimiendo cada paso. El camino a casa desde el puerto se volvió un borrón de carreteras tranquilas y cielo gris. Al llegar a mi departamento, el dolor se había asentado. Ya no punzante, sino pesado. Me senté en el sofá, todavía con el abrigo puesto, y dejé que el silencio llenara la habitación. El silencio tenía peso. Uno viejo, conocido. No era la primera vez que me sentía excluida de mi propia historia familiar. Cuando Miguel murió, Javier apenas terminaba la universidad. Trabajé turnos dobles en la Biblioteca Pública de Veracruz, mañanas catalogando, noches en programas de alfabetización, a veces fines de semana, acomodando libros sola bajo la luz de los fluorescentes. Las vacaciones se convirtieron en un lujo que no me permitía. Cada peso tenía un propósito: la colegiatura, los mandados, el pequeño ahorrito que algún día usaría para ayudarlo a empezar su vida. Cuando Javier y Daniela se casaron, les di esos ahorros para el enganche de su casa en la colonia Jardines de Mocambo. Me abrazó fuerte, susurrando: tú siempre haces que las cosas sean posibles, mamá. Le creí. En ese entonces, no quería nada a cambio, solo un lugar en su mesa. Pero con los años, las invitaciones se volvieron escasas. Estamos tratando de construir nuestra propia familia ahora, dijo Daniela una vez, con una sonrisa demasiado cortés para ser amable. Así que dejé de insistir. Comencé a llevar regalos, cheques para cumpleaños, tarjetas para el súper, detallitos para facilitarles la vida. Cada gesto de amor se convirtió en una transacción silenciosa, una que aceptaban con gratitud, pero nunca con cariño. Los roles cambiaron sin que nadie lo dijera en voz alta. Me había vuelto confiable, conveniente, invisible. Esa noche, sentada sola en mi departamento, me di cuenta de cuánto tiempo había confundido utilidad con cercanía. El amor se había convertido en algo que esperaban, como el recibo de la luz pagado a tiempo necesario, pero invisible. La mañana siguiente llegó gris y callada, una de esas mañanas veracruzanas donde el aire se siente demasiado pesado para respirar. Preparé café sin saborearlo, moviéndome por la rutina como un fantasma. Limpié la barra 2 veces, reorganicé el mismo montón de correspondencia y ajusté la foto enmarcada de Javier en el librero. Mis manos necesitaban hacer algo, pero mi mente ya estaba en otro lado.
dando vueltas a un recuerdo viejo. En un rincón de la sala estaba un archivero metálico que no había abierto en meses. Adentro estaban los restos de una vida, los papeles del sindicato de Miguel, cuentas médicas, recibos de la hipoteca de una casa que nunca fue realmente mía. Y luego, la carpeta azul. Sabía que había dentro antes de sacarla. El papel era grueso, la tinta un poco desvaída, pero las palabras seguían claras: Amalia Valdés, propietaria registrada. Lo miré por un largo rato, el sonido de mi propio corazón llenando el silencio. Todos estos años asumí que la transferencia ya había ocurrido, que Javier se había encargado, o yo. Pero ahí estaba, en blanco y negro, la casa que pagué, el hogar donde ya no era bienvenida, seguía siendo mía. Marqué el número de mi abogado, el señor Ramírez. Él manejó la herencia de Miguel tras el accidente. Un hombre de voz firme y paciencia amable, con viudas que hacían demasiadas preguntas. Puedes venderla, rentarla, quedártela. Es tuya, legalmente y en su totalidad, dijo tras revisar el registro. Luego suavizó el tono. Pero si actúas, Amalia, avisa. Hazlo como debe ser. Le agradecí y colgué. El teléfono se sentía cálido en mi mano. Como debe ser, susurré en la habitación vacía, como ellos lo hicieron. 2 días después, manejé hasta Jardines de Mocambo bajo la suave luz de la mañana. El crucero ya había zarpado del puerto de Veracruz, y sabía que Javier y su familia no volverían por al menos una semana. El vecindario lucía igual: céspedes bien cortados, porches pintados de colores pastel. La vecina de enfrente saludando desde la acera. Cuando salí del coche con las llaves en la mano, gritó: Amalia, ¿otra vez cuidando las plantas? Sonreí. Solo asegurándome de que no regresen a una selva, la mentira salió fácil. No era la primera vez que cuidaba la casa, aunque esta vez el propósito era diferente. Abrí la puerta y entré. El aire estaba quieto, con un leve aroma a lavanda y desinfectante. Todo estaba en su lugar, pero se sentía artificial, como una casa de muestra, no una habitada. Caminé despacio por la sala, mis pasos suaves contra el piso de madera pulida. En la repisa había fotos enmarcadas: Javier y Daniela en un resort en la playa. Los retratos escolares de los niños. Una foto navideña con suéteres a juego. Mi rostro no estaba en ninguna. Antes había una foto mía cargando a Sofía cuando era bebé, pero ya no estaba. En el comedor, el kilt que hice para ellos hace años, cosido en noches, tras largos turnos en la biblioteca, estaba doblado en una silla, reemplazado en la pared por un lienzo moderno comprado en tienda. Sentí un nudo en el pecho. Entré a la oficina de Javier. Una habitación estrecha, llena de carpetas y archivadores etiquetados. En el segundo cajón de su escritorio, bajo un montón de papeles de seguros, lo encontré un borrador legal titulado Acuerdo de Transferencia de Propiedad. Mi nombre, sus nombres, una línea para el notario y un espacio en blanco para la firma. Fechado hace 2 meses. Entonces ese era el plan: esperar a que terminara de pagar, luego transferir las escrituras a sus nombres en silencio. Sin conversación, sin honestidad, mis dedos temblaron mientras doblaba el documento y lo guardaba en mi bolso. El aire en la casa de pronto se sintió más frío, más pesado, como si supiera lo que me llevaba. Cerré la puerta tras de mí y bajé los escalones. Firme, segura. Ellos tenían sus secretos. Ahora yo tenía los míos. A la mañana siguiente, llamé a Clara Méndez, una amiga de la iglesia que lleva más de 20 años trabajando en bienes raíces. Clara era de esas mujeres que hablan con una mezcla de firmeza y gracia, nunca apurando a nadie a decidir. Cuando contestó, su voz tenía esa calidez tranquila de siempre. Amalia, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Dudé antes de responder. Necesito tu ayuda. Clara, quiero vender una casa. Hubo una pausa al otro lado. ¿Tu departamento o no? Dije en voz baja, la de Jardines de Mocambo. El silencio se alargó tanto que escuché el tic-tac del reloj de mi cocina. Cuando habló de nuevo, su tono era más suave,
cuidadoso. Amalia, esa es la casa de tu hijo. Es mi propiedad, respondí, y es hora de que haga algo para mí. Esa tarde nos encontramos en un café cerca del malecón. Clara escuchó mientras le explicaban, frunciendo el ceño. ¿Estás segura de querer quemar este puente? Removí mi café lentamente, la cuchara tintineando contra la taza. No lo estoy quemando, dije. Solo me bajo antes de que se derrumbe. Me miró un momento y asintió. Está bien. Lo haremos como debe ser, en 3 días. Clara encontró a una pareja joven, Esteban y Valeria Ortiz, recién casados con trabajos estables y dinero en efectivo. Se enamoraron del porche estilo artesanal, del árbol de magnolia, de la calle tranquila. Hicieron una oferta esa misma tarde. El señor Ramírez manejó todo con su precisión habitual. Redactó el aviso, gestionó la venta y aseguró que el proceso fuera legal y respetuoso. Les estás dando más de lo requerido, dijo, revisando los papeles. Eso es raro hoy en día. Sonreí débilmente. Tal vez, pero prefiero dejar decencia que amargura. Las firmas finales llegaron más rápido de lo que esperaba. Cuando los fondos estuvieron disponibles, manejé a Jardines de Mocambo una última vez. La casa lucía tranquila bajo la luz del atardecer, con las persianas abiertas y el jardín aún en flor. Adentro, dejé un sobre en la barra de la cocina. Mi letra era firme, casi elegante, un hábito de años etiquetando libros en la biblioteca. Javier, dijiste que no era de la familia. Te doy el espacio para vivir esa verdad. Los nuevos dueños se mudarán pronto. Todo está arreglado como debe ser. Mamá, dejé las llaves junto al sobre y salí. El sonido de la puerta al cerrarse, resonando en las habitaciones vacías como un último suspiro. Esa noche, después de firmar los papeles y transferir los fondos, manejé de vuelta a Jardines de Mocambo. El sol se hundía, pintando el cielo de naranja y dorado. Estacioné en la banqueta y me quedé un rato, mirando la casa que alguna vez fue una promesa y luego una herida. Adentro, todo estaba en silencio. Los muebles se habían ido, las habitaciones vacías. Solo marcas tenues en las paredes insinuaban lo que solía colgar ahí fotos familiares. Un dibujo infantil, un reloj que siempre iba 5 minutos atrasado. El aire olía ligeramente a polvo y limpiador de lavanda. Puse mi celular en la barra, abrí la aplicación de música y busqué hasta encontrarla. La vi en Rose de Louis Armstrong. Era la canción favorita de Miguel. Casi podía verlo ahí, subiendo el volumen con esa sonrisa torcida suya. Las primeras notas llenaron el espacio vacío, ricas y cálidas, serpenteando por la casa como un recuerdo que regresa. Me quité los zapatos y pisé el suelo de madera. Las tablas estaban frías bajo mis pies, mientras comenzaba a moverme lento al principio. Luego, libre, sin pensar, sin dudar. Las lágrimas nublaron mi vista, pero no dolían. Se sentían limpias, casi ligeras. Cuando la canción terminó, me quedé quieta un momento, respirando el silencio. «Estás libre ahora», susurré, en algún lugar, en la quietud hueca. El eco me respondió suave, firme, verdadero. Volvieron un domingo por la noche. El sonido de la sirena del crucero resonando débilmente en el puerto de Veracruz. Para el lunes por la mañana, mi celular no paraba de vibrar llamadas perdidas, mensajes sin leer, el nombre de Javier apareciendo una y otra vez. No contesté. Sabía por qué llamaba. Pasadas las 9, sonó el timbre, 3 golpes secos. Abrí la puerta y ahí estaba Javier, bronceado, cansado y furioso. Su voz temblaba. «¿Vendiste nuestra casa?» Sin avisar. No lo invité a pasar, solo dije, «No era tuya, lo olvidaste, aún así». Entró, paseándose por la sala pequeña. «Mamá, ¿cómo pudiste? Vivíamos ahí». «Los niños, ¿cómo les explico esto?» Mantuve la voz calma. «Encontrarás la manera. Encontraste cómo explicar por qué no estaba en ese crucero». Se detuvo, su rostro endureciéndose. «Eso fue diferente.
Solo fue una mala elección de palabras. Daniela no quiso. Lo interrumpí. No, Javier. No fue una mala elección de palabras. Fue la verdad que han vivido por años. Por un momento no dijo nada. El silencio entre nosotros era pesado, demasiado lleno para respirar. Su enojo comenzó a suavizarse en algo más: incredulidad, confusión, tal vez vergüenza. Siempre has sido parte de nuestra familia, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Estás tergiversando todo. Sabes que Daniela a veces solo quería límites. Límites, repetí en voz baja. Trabajé 2 turnos para que pudieras ir a la universidad. Te di el enganche para esa casa. Hice el último pago de la hipoteca. Eso no es un límite. Javier, es una vida. La mía. Se frotó la frente, viéndose de pronto más pequeño. Ni siquiera nos diste oportunidad de arreglarlo. Sentí las lágrimas presionando mis ojos, pero mi voz se mantuvo firme. Les di años para arreglarlo. Les di amor, paciencia, silencio. Todo eso lo tomaron como permiso. Miró alrededor, como buscando algo a que aferrarse. ¿Y ahora a dónde iremos? Arreglé un lugar para guardar sus cosas, dije suavemente. 3 meses pagados, después se las arreglarán. Sus ojos brillaron. Intentó hablar, pero no salió nada. Por primera vez. Vi a mi hijo como hombre perdido, no cruel, solo ciego al costo de su comodidad. Cuando se giró hacia la puerta, no lo detuve. Se quedó un momento, de espaldas, los hombros caídos. Mamá, dijo en voz baja, nunca quise lastimarte. Lo sé, respondí. Ese fue el problema. 3 días después, volví a ver a Daniela. Llegó sin avisar una tarde. Su camioneta blanca estacionada en la banqueta. Cuando abrí la puerta, estaba ahí, más pequeña de lo que recordaba, sin maquillaje, ojeras marcadas, las manos apretando su bolso como si necesitara algo a que aferrarse. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su voz era suave, insegura. Me hice a un lado y la dejé pasar. Se sentó en el borde del sofá, alisando su falda, sus movimientos inquietos. Javier, no está bien, dijo al fin. Me culpa por lo que pasó, pero sé que esto no es solo por mí. Esperé, dándole espacio para encontrar sus palabras. Tenía miedo, confesó. Miedo de que siempre estuvieras más cerca de él que yo. Ustedes 2 tienen esa conexión, esa historia que nunca podré tocar. Pensé que si ponía distancia, él nos elegiría a nuestra pequeña familia, pero me pasé de la raya. Su voz se quebró en la última frase. Por un largo momento, ninguna habló. Querías espacio, dije en voz baja. Sin darte cuenta de que la distancia corta por ambos lados, asintió, con lágrimas brillando pero sin caer. Lo sé. Y ahora no sé cómo deshacerlo. No siempre hay un deshacer, respondí. A veces solo hay un después. Daniela miró alrededor de mi departamento, sus ojos posándose en una foto enmarcada de Javier de pequeño, a mi lado, en su primer día de escuela. Todavía habla de ti, ¿sabes?, susurró. Incluso cuando está enojado. Seguro que sí, dije, cruzando las manos en mi regazo. El enojo es solo otra forma de recordar. Soltó una risa corta, temblorosa, y se secó los ojos. No estoy aquí para pedir perdón. Sé que sería demasiado fácil. No lo estoy ofreciendo, dije con suavidad. Pero no te odio, Daniela. Nunca lo hice. Algo se relajó en su postura, un suspiro callado. Tal vez alivio, tal vez duelo. Se levantó, dudó y luego extendió la mano. La tomé. Sus dedos estaban fríos. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé un rato en el silencio, dándome cuenta de que, por primera vez, nuestra conversación no me dejó vacía, solo me dejó libre. Un mes después, hice una maleta pequeña y manejé hacia San Miguel de Allende, un lugar que Miguel y yo prometimos visitar cuando las cosas se calmaran. Nunca lo hicieron, claro. La vida rara vez se detiene para los sueños viejos, pero ahora
por primera vez, no tenía más horario que el mío. Las montañas aparecieron en suaves capas de azul y gris, alzándose con calma contra el cielo. El silencio ahí era diferente, limpio, constante, casi amable. Renté una cabaña pequeña al borde del pueblo, rodeada de pinos y el aroma de tierra mojada tras la lluvia. Por las mañanas, me uní a un taller de acuarela en un estudio local, un edificio sencillo de madera con ventanales que daban a la Sierra Madre. La instructora, una mujer mayor llamada Guadalupe, hablaba suavemente mientras mostraba cómo mezclar colores en niebla. No lo controles demasiado, decía. El agua siempre encuentra su propio camino. Sus palabras se quedaron conmigo más de lo que ella imaginó. Dejé que el pincel se moviera libre. Trazos suaves de gris, verde y dorado pálido, fundiéndose hasta que la hoja parecía viva. Por las noches, me sentaba junto a la ventana de la cabaña con un té y un silencio que no dolía. Pensé en Miguel, en los años perdidos por el deber, en la extraña paz que siguió a la tormenta. Una tarde, el dueño de la posada me entregó un sobre pequeño reenviado desde Veracruz. Adentro había un dibujo de Sofía Nubes brillantes, un sol amarillo, una casita flotando sobre los árboles. Debajo, en su letra desigual, escribió la casa de la abuela en las nubes. Sonreí. El dolor suave esta vez. Tal vez, pensé, no estaba tan lejos de la verdad. A principios de la primavera, el aire en Veracruz se volvió suave otra vez. Cargado con el aroma a sal y jazmín, regresé a casa con unas pinturas enrolladas en tubos y un corazón más firme que en años. La ciudad se sentía familiar pero más ligera, como si hubiera vuelto a ella en otros términos. Javier llamó una semana después. Su voz era cuidadosa, casi tentativa. «Mamá, nos gustaría invitarte a cenar. Solo nosotros». Estaban rentando una casa adosada al otro lado de la ciudad, modesta, ordenada, sin el brillo ostentoso de su antiguo vecindario. Cuando llegué, Daniela me recibió en la puerta, sus ojos inseguros pero amables. Los niños corrieron hacia mí primero, abrazándome por la cintura antes de que pudiera dejar las flores que llevé. La cena fue sencilla: pollo asado, verduras, un pastel comprado. La conversación fluyó lenta al principio, como un río sorteando piedras. Nadie habló de la casa ni de los meses de silencio. En cambio, Javier preguntó por San Miguel, por las pinturas, por las montañas. En un momento, cuando la mesa se quedó callada, levantó la vista y dijo: «Me hiciste ver en qué me había convertido». Estudié su rostro, el mismo niño que corría a casa llorando tras perder un partido de fútbol. El hombre que olvidó quién le dio su comienzo. «Entonces tal vez valió la pena», dije suavemente. Cuando la noche terminó, nos abrazamos en la puerta. No fue una reconciliación perfecta, pero sí algo más verdadero, un entendimiento. Manejando a casa, bajé la ventanilla. La brisa nocturna traía el leve sonido de las olas del puerto. Dejé que llenara el coche, llenándome a mí también. «Pensaste que desaparecí», susurré al viento. «Por fin llegué».